Hola a todos, ¿cómo están? Espero que me escuche bien. Ahí pongan un algo que me avise que ahora sí me escucho, no como sesiones pasadas que se ha estado trabando mi. Perfecto, gracias a todos. Saludos a amigos que andan poniéndole ahí. Pues bienvenidos, qué gusto verlos. La verdad, después de algo de tiempo que un servidor andaba en otros temas, pero también de MedScientific, que aprovecho para mencionarles que el siguiente mes es un mes muy especial porque aparte es la primavera, eh, nos vamos a expandir a 10 países. MedScientific en 2 años solo ha estado en México como tal en cuanto al trabajo administrativo, en la parte de difusión, y es así como llegamos a ustedes. De acuerdo a los programas que hemos tenido de pues, carácter internacional, eh, pues ahora tenemos alumnos de muchos países y de muchas carreras. Me atrevo a decir que todas las de ciencias de la salud. Por lo que tenemos que abrir oficinas en otros países y es de mi gran gusto compartirles que por ahí del 17, 25 de marzo, que pues ya falta un mes, abrimos en 10 países la oferta académica de MedScientific. Un trabajo monumental que hemos estado haciendo todo el equipo corporativo, pero increíble, increíble. Una vez más demostramos que la ciencia nos unirá más y más y muy prontamente todos los programas van a tener carácter internacional con un toque de cursos mundiales, con la presencia de más de 10 países. ¿Por qué? Porque hemos tenido de 19, imagínense. Y bueno, derivado de este crecimiento que hemos tenido, también hay un crecimiento que es justo y necesario formalizarlo, que es el área de medicina de pregrado. Con Insumet Scientific realmente empezamos con el área médica de pregrado. Todos nuestros compañeros médicos en formación. Fue como empezamos nuestros primeros cursos y justo la primera sesión de Med Scientific, por ahí de septiembre de hace 2 años, o 2023, no me acuerdo. El punto es que estuvo la doctora Jessica en esa clase. La doctora Jessica ha sido nuestro amuleto, ha sido nuestro acompañante, amiga y bueno, me atrevo a decir que hasta hermana en el punto de vista personal y médico, y el día de hoy también vuelve a estar con nosotros. Así es que esta área de pregrado se formaliza como una oficina de Med Scientific donde tendrán su propia coordinación y sus propios programas educativos enfocados, en este caso, para estudiantes de medicina de pregrado. Tal es el caso del primer diplomado en farmacología, que empieza básicamente de este sábado al otro y donde se dan 110 horas curriculares avaladas por una instancia universitaria a nivel mexicano, que es la Universidad de Nahuatl Cancún, a través de su Escuela Internacional de Medicina. Recuerden que todos nuestros programas están avalados por una institución que les da ese sustento oficial. Ante tanta competencia que ya hay por ahí en redes de cursos, fíjense que estén validados a nivel nacional y que pues por lo menos estén por alguna universidad o por algún colegio o algo que rectifique esas horas curriculares. Entonces, pues es un gustote mencionarles que el día de hoy se les va a presentar también ese programa de diplomado de pregrado, donde justamente la doctora Jessica Nanos es la coordinadora del programa en el campo clínico, porque también tenemos la parte farmacológica pura, el lado químico también. Y bueno, quienes son los directores de este programa a nivel corporativo, pues es CAE y Sebastián, que ya los conocen todos ustedes, que han sido parte fundamental del crecimiento de Med Scientific, y ellos son los directores ahora de este programa, acompañados de todo un corporativo detrás, pero pues ya lo han logrado y ahora pues es su primer diplomado que se les va a invitar a todos ustedes. Y de una vez los puedo spoilear, aquí aunque nuestra directora Jessica Nanos me dé un zape, eh, tenemos una promoción en el diplomado que inicia justo el siguiente sábado, que es inscripción gratuita para absolutamente todos los asistentes del día de hoy. La inscripción al diplomado es totalmente gratuita, solo hay cubrir esas mensualidades, pero no se les cobra la matrícula de inicio. Pero esos costos de las mensualidades, eso ya lo verán con la doctora Jessica y con CAE, pero pues quería decirles esto, aprovechando que están ahorita 255 conectados. Tenemos su beca de absolutamente todos para iniciar. Regístrense porque los lugares sí se acaban y van a obtener la mejor actualización en el área farmacología clínica ya aplicada. El primero de muchos programas, pero este es el primer diplomado enfocado al área de pregrado. Y sin más, por el momento, que ya me robé como 10 minutos de la sesión,
Les presento para quienes son nuevos, hay grupos nuevos y por eso siempre presentamos a nuestros ponentes porque realmente siempre hay gente y personas nuevas. Pues está con nosotros la doctora Jessica Nanús. Ella de formación es médico de la Universidad de Anáhuac, México, aquí en la Ciudad de México, e hizo la especialidad en medicina interna. Por eso es nuestra coordinadora del programa. Hizo medicina interna en el Centro Médico ABC, uno de los mejores hospitales del país, y bueno, de la Ciudad de México también. Es editora en la revista Medscape en español. Sigan Medscape y lo que vean ahí en medicina, la doctora Jessica ahí publica cosas bien padres. Además, pues coordinadora de nuestros programas, fue coordinadora del programa de diabetes y obesidad, impartido para la Universidad de Anáhuac el año pasado, y en esta vez, pues coordinadora clínica del diplomado en farmacología. Así es que, pues gracias por la confianza, por estar No, aquí, pues así. vamos a empezar. Bienvenida. Va, perfecto, pues mucho gusto para los que no me conozcan. Muchas gracias, Uriel, siempre por tu presentación que me llena mi corazoncito. Tú también eres mi hermano, así que pues a darle. Va, entonces el día de Venga. hoy vamos a hablar de un tema que está muy de moda, muy en boga, que son los GLP-1s, ¿no? Déjenme ver si podemos presentar acá. Y ahorita me confirman nada más que vean mi pantalla bien y si me escuchan bien. Ahí igual también con algún mensajito por ahí. Ok, está cargando, te escuchas bien. Va, perfecto. Muy bien. Listo. Entonces vamos a hablar justo de obesidad, diabetes y GLP-1s, aunque vamos a hablar de otras cosas también de los GLP-1s. Este es mi Instagram, por si no me siguen, me pueden seguir, las invito a seguirme. Soy muy activa y siempre igual también respondo dudas y este tipo de cosas que a veces pues no tenemos con quién acercarnos, ¿no? Entonces, bueno, déjenme voy a hacer esto chiquito y voy a poner que ok. Entonces, bueno, ¿por qué vale la pena hablar como de obesidad, diabetes y de estos medicamentos nuevos, no? Primero hay que establecer que obesidad y diabetes son las enfermedades crónicas degenerativas más comunes a nivel mundial y siempre hay que hablar de que están entrelazadas. Finalmente, sobre todo la diabetes tipo 2 tiene una relación muy estrecha con la obesidad, ¿no? La obesidad a nivel mundial más o menos abarca el 16% en adultos y el 20% en niños. Se calcula, porque acuérdense que todo esto son estimaciones, porque es difícil contabilizar a todo el mundo real, que la diabetes más o menos 450 millones de personas padecen de diabetes y en México, hablando ahora sí ya de nuestra población, se calcula que más o menos el 37% de la población tiene obesidad. Somos el primero o el segundo lugar de obesidad infantil. Siempre nos andamos peleando, sí vamos con ganas, ¿no? A ganar ese puesto siempre. Y más o menos se estima que el 18.3% de los pacientes o de las personas en México tienen diabetes, aunque es muy subdiagnosticado. Acuérdense que la diabetes es una de las enfermedades que menos síntomas causa, sobre todo al inicio de la enfermedad, por lo que mucha gente desconoce que tiene esta enfermedad. Ahora, hablando ahora sí un poquito de los GLP-1, son estos nuevos medicamentos como la semaglutida, la liraglutida, que lo que hacen, ahorita vamos a hablar un poco más a grandes rasgos, pero son agonistas del receptor GLP-1, de las incretinas, y bueno, cada generación, conforme cada tiempo, más o menos la primera generación salió en el 2013, pues ha sido más efectiva, ¿no? Y hoy en día el campeón actual es tirzepatida, que es un agonista dual de GLP-1 y de los agonistas HIP, de los receptores HIP, pero pues vienen nuevas generaciones que le van a dar, pues van a hacerle como quítate que ahí te voy al tirzepatida y van a ser mucho más efectivas. Ahora, ¿cómo actúan los GLP-1s? Los GLP-1s son agonistas de este receptor de la incretina de los GLP-1s y lo que hacen es aumentar la sensibilidad a la insulina. Estos medicamentos inicialmente se crearon y se probaron para diabetes, pero conforme los empezamos a usar, vimos que tenían muchos usos, que ahorita vamos a platicar un poco más, pero que tenían impacto en muchos órganos y que tenían impactos benéficos en muchas cosas, incluyendo la obesidad. Entonces, tiene mecanismos de acción en muchas partes diferentes. Uno de los mecanismos más interesantes y más novedosos es la parte del cerebro, porque aumentan la sensación de apetito o de saciedad más bien, disminuyendo el apetito. En el estómago lo que hacen es retrasar el vaciamiento gástrico y eso hace que los pacientes tengan una sensación de plenitud mucho más tardía, ¿no? Y en el páncreas, que esta es la parte pues como un poquito más ligada a la diabetes, aumenta la secreción de insulina,
disminuyen la secreción de glucagón, aumentan la síntesis de insulina, aumentan la proliferación de las células beta y disminuyen su apoptosis, que recordemos que esta es una parte muy importante, que igual ya en otras clases hemos platicado, pero que pues una parte muy importante de la diabetes tipo 2 es pues una disminución de la función de las células beta y una apoptosis. Entonces, pues si tenemos estos beneficios y aumenta parte de la secreción de insulina, pues vamos a tener un mucho mejor control glucémico, ¿no? En el músculo y en el tejido adiposo aumentan la captación y el almacenamiento de la glucosa, permitiendo su uso donde debe de ir. En el hígado, pues bajan la disminución de glucosa, de la producción de glucosa hepática, y en el corazón aumentan la cardioprotección y aumentan la función cardíaca. Y si a eso le sumamos la pérdida de peso, pues eso también permite a su vez un mejor control de los colesteroles, un mejor control de los triglicéridos y un mejor control también de las cardiopatías, porque finalmente entre más peso tengamos, pues más resistencia tiene el corazón, ¿no? Para funcionar. Ahora, hablando de obesidad y de diabetes, que son las primeras enfermedades para las cuales estos medicamentos fueron aprobados y fueron estudiados, tenemos que entenderlas que son enfermedades crónicas. Y pues como son enfermedades crónicas, necesitamos tratamientos crónicos. ¿Por qué me gustaría decirles esto? ¿Por qué? Porque la mayoría de los estudios que se han hecho de todos los GLP-1 y del GLP-1 dual con HIP, todos cuando suspenden los medicamentos tienen una reganancia del peso y tienen un efecto rebote, lo que nos deja que a veces son pacientes que tienen que tomar estos tratamientos de por vida, así como les decimos a los pacientes habitualmente, pues probablemente la insulina sea de por vida, pues probablemente también este tratamiento se necesite a muy largo plazo, ¿no? Entonces, esto es un estudio donde vemos semaglutida versus placebo, donde sí se ve una disminución en el peso muy importante, pero si se dan cuenta, cuando suspende el medicamento, regana. Ahora, pues esto es en 52 semanas, pero probablemente si sigamos o sea, si seguimos el estudio, pues probablemente va a seguir subiendo el peso el paciente. Y si vemos este otro estudio de tirzepatida, si se dan cuenta aquí, separan al grupo, estos van juntos, todos tienen tirzepatida y en el momento en que los aleatorizan a placebo y continúan con el medicamento, pues si hay una reganancia de peso más o menos de 10 kilos. Entonces, si se dan cuenta, si hay un efecto rebote importante y eso también hace que el paciente, pues, no nada más gane peso, ¿no? Sino que también otra vez tenga sus alteraciones metabólicas que van asociadas a esta pérdida, a esta ganancia de peso. Ahora, esto, como les decía, pues empezó justo en pacientes con diabetes y después se expandió a obesidad, pero se están abriendo más abanicos terapéuticos para estas moléculas, como para el hígado graso o el hígado hepático asociado a disfunción metabólica, síndrome de ovario poliquístico, al síndrome de apnea obstructiva del sueño, a falla cardíaca y a enfermedad renal crónica. Ahora, pues ustedes dirían, bueno, pues suena muy prometedor, suena muy padre y pues cuál es el problema, ¿no? O sea, yo no veo ningún inconveniente, pues si tenemos el tratamiento y nos va a ayudar a todas estas cosas, pues cuál es el problema, ¿no? Una, que no todos los pacientes van a tolerar el medicamento porque tienen efectos adversos gastrointestinales bastante importantes y bastante frecuentes. Dos, pues también es un tema de gastos y de disponibilidad. Ahorita vamos a platicar un poquito de eso. Pero bueno, ¿cuáles son los problemas o los efectos adversos más comunes que tienen los pacientes? Pueden tener estreñimiento, náusea, vómito, diarreas y mucho cansancio porque finalmente, pues, son pacientes que tienen un consumo energético mucho más bajo del que estaba acostumbrado a tener su cuerpo, ¿no? Y es un poco parte de lo que buscamos, pero también es un poco parte de que muchas veces, pues, comen poquito, pero comen alimentos que no deberían de comer o comen poquito porque pues ya tienen una sensación de plenitud muy rápida, pero pues entonces empezamos a tener problemas del otro lado, ¿no? Y entonces empezamos a tener deficiencia de metabolitos y de carbohidratos y de pues energía y entonces eso hace que nos sintamos muy cansados. La otra parte es que, pues, no sé si saben quién es Kim Kardashian, pero bueno, en algún momento ella decidió que era una buena idea ponerse un GLP-1 para entrar en el vestido que compró, que era de Marilyn Monroe para, no sé si eran los Oscars. Y entonces, pues ya se popularizó y entonces todo el mundo quiere tomar o quiere inyectarse
un GLP-1. De verdad, no saben la cantidad de pacientes que llegan sin tener criterios, que quieren inyectarse o que quieren tomarse. Nada más como brevario intermedio, el único GLP-1 que hoy en día existe oral es la semaglutida, el nombre comercial es Rybelsus, y aunque tengo pacientes que les ha ido muy bien con la pérdida de peso con el Rybelsus, en los estudios la pérdida de peso no es tan importante con la semaglutida vía oral que con la semaglutida subcutánea. Entonces, todos estos medicamentos se inyectan de manera subcutánea, ese es otro de los problemas, porque luego la gente que sí lo requiere está un poco renuente a inyectarse. Claro que los que no los quieren y quieren solamente ser talla cero porque tienen una boda, ellos no tienen ningún inconveniente en inyectarse este tipo de medicamentos, ¿no? Pero bueno, también hay un problema de desabasto. O sea, realmente en México hemos tenido problemas de desabastos, a pesar de que es o sea, un medicamento, son medicamentos relativamente nuevos, ya ha habido muchos momentos en los cuales hay desabasto del medicamento, porque pues hay gente que se lo está inyectando sin receta, sin indicación médica, o que literal también conozco muchos médicos que, pues es que me dijo que quería bajar de peso y pues entonces le dije el GLP-1. O sea, pero esa es la verdadera solución. O sea, estamos realmente yendo a la raíz del problema. Entonces, bueno, otros efectos adversos de cuando usas el medicamento es una disminución en la masa muscular, y siempre es muy importante entender que cada vez tenemos más evidencia que la masa muscular es nuestra protección más fuerte para un envejecimiento sano y para tener una vida saludable. Entonces, pues si perdemos masa muscular, ¿qué le estamos verdaderamente también ofreciendo al paciente, no? Un aumento de síndrome de fragilidad y eso aumenta el riesgo de fracturas. Vamos a hablar un poquito ahorita de las deficiencias nutricionales, que es una paradoja muy importante. Y también hay riesgo de sarcopenia y disminución de la densidad mineral ósea, lo que nos lleva a fracturas, ¿no? Y entonces eso, pues, finalmente también tenemos que tenerlo en cuenta en los pacientes. Entonces, bueno, hablando un poquito de la paradoja de las deficiencias nutricionales, si nosotros entendemos o cuando hablamos de obesidad, nosotros hablamos, obviamente tiene muchísimas etiopatologías y no solo es el aumento del consumo, pero en general la obesidad se da porque hay un aumento en el consumo de energía y hay una disminución en el gasto, lo que genera que tengas energía de más. Y esto genera la obesidad, ¿no? Entonces, ¿por qué si tenemos pues, un aumento en el consumo y una disminución en el gasto tendríamos deficiencias nutricionales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Estos son pacientes que, aunque tengan obesidad, tienen muchas deficiencias nutricionales de base, empezando porque muchos de los pacientes con obesidad pueden tener deficiencias nutricionales, porque pueden estar consumiendo o teniendo una ingesta muy aumentada de calorías, pero ¿de qué calorías? ¿De gansitos? ¿De chocorroles? ¿De chocolates? ¿O están teniendo una ingesta aumentada de proteína o de verdura o de fruta? Entonces necesitamos un poco entender que la mayoría de los pacientes que tienen obesidad tienen esta paradoja de las deficiencias nutricionales. Yo platicaba en algún momento que tengo una amiga que se hizo un bypass muy joven, como a los 18 años. Sí tenía, no sé, yo no era doctora ni tampoco soy juzgona de todo el peso de todo el mundo. Pon tú que sí cumplía criterios, vamos a asumir que sí cumplía criterios. Pero después de la cirugía me di cuenta que hacía mucho esto. Íbamos a dar cuenta al cine, se compraba las palomitas. Obviamente no se podía acabar las palomitas ella y entonces me las daba a mí. Y después de un ratito, pues como ya podía comer más, porque ya pasó el tiempo del que se digirieron las palomitas, iba y se compraba un chocolate. Y sí, no se podía comer todo el chocolate, se comía la mitad. Pero me fui dando cuenta ya cuando fui más grande que siempre iba comiendo alimentos que no le aportaban calorías adecuadas a su cuerpo, que eran calorías vacías o que eran alimentos que no le daban realmente la nutrición que ella necesitaba, ¿no? Entonces, bueno, con los GLP-1 también tenemos este riesgo de las paradojas nutricionales. ¿Por qué? Porque la ingesta de los pacientes disminuye. Entonces, si se dan cuenta, aquí este es un estudio donde valora a los 6 meses y a los 12 meses a los pacientes y hay una deficiencia de vitamina D bastante significativa, hay una pérdida de la masa ósea que ya lo vimos, hay deficiencias de hierro, hay deficiencias de proteínas y de aminoácidos, hay deficiencia de vitamina B12, hay deficiencia de vitaminas solubles, de calcio, que no es tan significativa, pero pues de igual manera sí vamos viendo que hay deficiencias nutricionales en estos pacientes que también nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando nosotros estamos ofreciéndole a estos pacientes estos medicamentos. No es la panacea y no es la solución mágica de todo,
tenemos que ver muchas cosas de manera integral en estos pacientes antes de decirles, perfecto, toma tu GLP-1 y ve feliz, ¿va? Entonces, ¿cómo podemos hacer para recomendaciones para la mejor tolerancia de estos medicamentos? Primero hay que hablar de metas personalizadas en todos los aspectos, en cuanto al peso, en cuanto al control metabólico, en cuanto a muchas cosas, y ver qué pacientes sí verdaderamente son candidatos y qué pacientes no son candidatos. Ejemplos, muchísimos pacientes me han llegado a mí que quieren estos medicamentos, pero les voy a platicar una historia de una paciente que vino porque pesaba 45 kilos y quería empezar con un GLP-1. Yo le pregunté, oye, pero ¿por qué quieres empezar con un GLP-1 si realmente tu porcentaje, o sea, tu índice de masa corporal y en general tus laboratorios están bien y como que pues no tienes ningún dato de obesidad ni de disfunción metabólica? O sea, ¿en base a qué no quieres iniciar estos medicamentos? Y ella me dijo, es que soy nutrióloga y sé que mi porcentaje de grasa está elevado. Y entonces yo le dije, yo no creo, pero vamos a hacerte un InBody pues, para ver dónde estamos parados, ¿no? Y le dije, oye, mira, fíjate que no, o sea, tu InBody no muestra que tienes un aumento de porcentaje de grasa corporal, no eres para nada candidata a uno de estos medicamentos. Me decía, es que sí, pero yo subí 6 kilos de como era siempre yo. O sea, está bien, pero eso no te hace acreedora a que requieres un GLP-1, ¿no? O las amigas de mamá son especialistas en este tipo de situaciones. Van a tener una boda y quieren entrar en el vestido en vez de comprar el vestido de la talla que son toda la vida. Y entonces ahí van y se inyectan. Yo sí bajan de peso, pero pues en el momento que lo suspenden porque no hicieron otros cambios, pues van a rebotar. Y aparte, pues están poniendo en riesgo su salud, porque ya dijimos que pueden tener deficiencias nutricionales, disminución de la densidad ósea, disminución del músculo, por querer perder esos 10 7 kilos que tienen de más sin buscar realmente estar mejor en su salud. Otro caso que me platica, o sea, que me llegó fue una paciente que tiene trastorno de conducta alimentaria, que tiene una hernia lumbar. Y no es por hablar mal de mis colegas, pero le dijeron, tienes que bajar de peso para que tu hernia mejore. Y yo, o sea, está bien, puede ser que sí necesite hacer ciertas cosas y tener una pérdida de peso chiquita, porque tampoco tiene tanto peso de más, pero ten cuidado a quién le dices las cosas, porque esta paciente, a raíz de que le dijeron eso, su trastorno de conducta alimentaria estaba controlado y ahora ya no está controlado. Y eso desencadenó una serie de eventos desafortunados. Y entonces alguien le dijo, chance, eres una buena candidata para este tipo de medicamentos porque van a quitar tu, van a ayudarte en la parte neurológica a tener más ansiedad y a no sentir que todo el tiempo necesitas estar comiendo. Y claro, pues suena muy prometedor, pero a expensas de volverla a activar su trastorno de alimentación, a expensas de darle una herramienta para que entonces esa sea una manera en la que ella puede bajar de peso. Entonces, siempre tenemos que valorar al paciente de manera personalizada, ir viendo qué paciente sí vale la pena, ir viendo qué paciente no vale la pena, y no todos, no todo lo que brilla es oro, no todos los pacientes son candidatos a estos medicamentos, por más que tengan factores de riesgo, y no todos los pacientes se benefician, y no todos los pacientes lo toleran. Yo tengo pacientes que de verdad, o sea, me dicen, ¿sabes qué? Llevo vomitando 4 días, no hay manera de que me vuelva a inyectar, que aparte se inyectan habitualmente semanalmente, entonces, pues esa semana ya se inyectó, ya no puede hacer nada para quitar el medicamento, ¿no? Entonces, siempre hay que individualizar y valorar cada paciente. Y digo, no estoy diciendo que sean lo peor del mundo, tengo pacientes que les ha ido muy bien. Tengo una paciente particularmente que era una paciente de muy alto riesgo, 35 años, una obesidad mórbida o una obesidad muy importante, síndrome de apnea obstructiva del sueño, hipertensión, ya había tenido una taquiarritmia, diabetes, realmente todo muy mal controlado, a pesar de que tenía buenos medicamentos. Y a partir de que empecé con Monjaro, que es el medicamento que es el tirzepatida, que es el único que existe hoy en día comercial dual, realmente hay una mejoría muy importante en cuanto a la pérdida de peso, que ahorita se estancó, pero le dije, mira, no es la pérdida de peso, tu hemoglobina glucosilada pasó de estar en 13 a estar en 6.5, lo que nunca creí que iba a llegar con ella, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que sean lo peor, pero tampoco lo usemos indiscriminadamente para todos, ¿no? No todos los que quieran el medicamento. Y volver a lo mismo, metas personalizadas. Es mejor tener un paciente y decirle, ¿sabes qué? Mira, si
vamos a hacernos esto. Cuando empecemos el medicamento, la meta no es que pierdas 20 kilos en una semana o en un mes. La meta es que vayas perdiendo de peso progresivamente, porque eso permite también que no tengan un efecto de rebote tan importante. Pero bueno, entonces como decíamos, cosas importantes, buscar la raíz. O sea, muchos de nosotros comemos por ansiedad o por estrés. Muchos de nosotros o de los pacientes que quieren o que son candidatos al medicamento tienen sedentarismo y eso va a aumentar su riesgo de osteoporosis todavía más y de su pérdida de masa muscular. Muchos tienen disbiosis, que aquí se me fue una S, que eso vemos mucho en Med Scientific. Otros pacientes no duermen y eso también favorece la obesidad, ¿no? O tienen apnea obstructiva del sueño y eso también favorece que tengan una obesidad. Algunos medicamentos antidepresivos, esteroides, antidiabéticos como la insulina y las sulfonilureas pueden aumentar el peso, pero no echemos solo la culpa de los medicamentos, ¿no? Yo soy mucho partidaria, obviamente no de abusar de los esteroides, pero pues sí, o sea, finalmente tengo una paciente que está de verdad súper ansiosa, tiene una angustia enorme, tiene un poco de resistencia a la insulina y alguien le recomendó un GLP-1, pero su bolsa no le da para pagar un GLP-1. Y ya platicando con ella le dije, oye, es que tampoco creo que seas una buena candidata. Yo creo que necesitas un antidepresivo. Y se niega a tomar un antidepresivo porque tiene miedo de subir de peso. Pero pues parte de por qué comes porque está muy angustiada y muy ansiosa. Entonces, bueno, siempre tratar de buscar eso. Otra manera en la que podemos ayudarnos para que los pacientes tengan una mejor tolerancia es el escalonamiento. Todos los medicamentos GLP-1 y GLP-1 dual se deben de ir escalonando de manera progresiva e ir progresando las dosis. Otra cosa importante como brevario cultural, o sea, de los medicamentos que tenemos hoy en día en el mercado, como les decía, tenemos semaglutida, que el patente es eh, Ribelsus en oral, pero la semaglutida en inyectado se divide en dos grupos. El que se usa para diabetes, que es el Ozempic, que es el que está más famoso o de los más famosos, y el que se usa para pérdida de peso, que es el Wegovy. Eh, como les decía, bueno, el tirzepatida, el que existe hoy en día es Monjaro y la liraglutide, que uno de los ejemplos puede ser Victoza. Esos la mayoría son, bueno, todos menos la semaglutida oral son inyectados subcutáneos y todos se deben ir escalonando de manera progresiva. Ahora, en la parte de la nutrición es muy importante ayudarnos, ¿no? En la parte de la nutrición y tener una dieta personalizada, tener una ingesta adecuada de fibra, eso nos va a permitir no tener estreñimiento. Más o menos en mujeres 25 miligramos al día, en hombres 30 o más de 30 y en pacientes diabéticos cambia este consumo a más de 35. Una adecuada hidratación, más o menos 2 a 4 litros de agua, minimizar o evitar el consumo de alcohol. Habitualmente no tienen una buena tolerancia y les va mal cuando tienen consumo de alcohol. Y limitar snacks altos en calorías. Otra cosa importante, masticar bien los alimentos. Es muy raro ver a personas de verdad masticando la comida o dan dos o tres masticadas y lo tragamos, ¿no? El chiste es que mastiquemos bien porque esto también le da señales a nuestro cerebro de que estamos comiendo, de que le da tiempo de metabolizar todos los alimentos de manera adecuada. Evitar el comfort food, yo sé que sí, o sea, realmente esto es algo que casi todos tenemos cuando estamos tristes, cuando estamos, si quieren pónganme ahí una manita alza a ver si a ustedes les pasa, pero que estén deprimidos, que estén de mal humor, que estén bajoneados y que digan, ¿sabes qué? Sin esto comerme algo porque siento que eso me va a aliviar como mi paz, ¿no? O sea, me va a dar un poquito de paz. Yo personalmente, cuando hice la residencia, cada posguardia necesitaba un comfort food y decía, me lo merezco porque tuve guardia y estuvo muy ruda y así. Claro, obviamente subí muchísimo de peso y dejen ustedes los pesos. O sea, mis colesteroles, que aparte tengo dislipidemia familiar, o sea, estaban por los cielos, ¿no? Entonces, pues sé que es algo que tenemos muy intuitivo porque aparte desde chiquitos nos dijeron, ay, si te portas bien te doy una paleta. Entonces vemos a la comida como premio. Si son mamás, si hay mamás acá, yo soy mamá de una pequeña de 1 año y medio. Y de verdad, o sea, sí tenemos que cambiar nuestro lenguaje de decir, o sea, la comida no es un premio ni un castigo, no es si te portas bien te voy a dar comida, si te portas mal te vas a comer las verduras. O sea, como que tratemos de cambiar eso para que las siguientes generaciones pues, no tengan esto, ¿no? Otra cosa muy importante, explicarle a nuestro paciente que en el momento que se sienta lleno y satisfecho, ya no coma, ya no siga comiendo. El siguiente punto yo tengo un poco de debate, pero es lo que dice la literatura, que
hay que dar dietas bajas en calorías, más o menos de 840 kilocalorías al día, o podemos ser un poco más flexibles y dar 1000 a 1200 kilocalorías. Yo estoy en contra, no porque la literatura esté mal, porque creo que yo no restringiría a mi paciente a 840 kilocalorías al día, a menos que lo tolere muy bien, pero también un poco lo mismo de eso es sostenible, o sea, cuando suspenda el medicamento, ¿de verdad va a seguir comiendo 840 kilocalorías? Yo me iría primero a algo más individualizado y ver de verdad cuántas calorías necesita, y yo me iría a dietas un poco más flexibles. Y la otra, cenar 2 a 3 horas previos a acostarse para que no tengan tanto reflujo. Muy importante el consumo adecuado de proteína y nos recomiendan de 1.2 a 1.5 gramos de kilo de peso corporal de proteínas. No tiene que ser una proteína en particular, pueden ser todas las proteínas, pero esto también nos va a permitir a que no perdamos tanta masa muscular. Esto va a permitir que la masa muscular se conserve y que no tengamos tantas deficiencias y que al rato estemos con problemas de eso. La actividad física, todos los pacientes con estos medicamentos tienen que hacer actividad física. Habitualmente lo recomendado es que sea un plan personalizado, al igual que la nutrición. Más o menos nos recomiendan más de 150 minutos de ejercicio aeróbico moderado a la semana. Y muy importante no dejar las pesas de lado. O sea, como que hoy en día la tendencia de decir, hagamos puro ejercicio aeróbico, está mal. O sea, hoy en día tenemos que combinar el aeróbico con el anaeróbico, porque el anaeróbico es lo que nos da también la masa muscular y lo que nos va a permitir finalmente a futuro no perder esta masa muscular y tener una buena salud. Muy bien. ¿Qué podemos hacer en casos particulares? En casos de estreñimiento, suplementos de fibra o fibra en los alimentos es una buena opción. Otra opción que yo siempre les llevo a mis pacientes es hacerse masajes en el lado derecho hacia arriba, o sea, es como literal empujar la popó. Nosotros ayudarles desde afuera a nuestros intestinos, bueno, a nuestro colon, ¿no? Al intestino grueso, a movilizar estas heces y entonces empujar las heces hacia arriba del lado derecho, en la parte del abdomen alto hacia la izquierda y después de la izquierda hacia abajo y eso va a permitir que tengan una mejor movilización, ¿no? De las evacuaciones. Un banquito, yo siempre les recomiendo a mis pacientes que tienen estreñimiento y es algo maravilloso, literal, poner un banco enfrente del excusado y estar un poco más en cuclillas cuando evacuamos, porque eso permite como de alguna manera alinear mejor el colon y tener una mejor evacuación. Obviamente el ejercicio, el agua y la fibra son súper importantes en estos casos, ¿no? En caso de diarreas, podemos darles algunos alimentos astringentes, no recomendarles una dieta sin tantos irritantes, que los irritantes habitualmente no los toleran bien, pero pues finalmente sin irritantes, tratar de darles algunos alimentos que puedan favorecer, ¿no? Como dietas astringentes, la manzana, el pan tostado, este tipo de alimentos que permitan una formación más dura de las evacuaciones y en algunos casos valorar tratamiento médico con algún medicamento. También para el estreñimiento podríamos dar algún medicamento en caso necesario. Náuseas, evitar alimentos irritantes, como ya dijimos. Y otras cosas que les pueden ayudar mucho con las náuseas a los pacientes es comer tostadas, líquidos fríos, el té de jengibre. Y pues igual, si vemos que el paciente está vomitando mucho, que de verdad tiene muchísima náusea, que es algo que no logra como compaginar con su vida y que si es un paciente que es un buen candidato a GLP-1, pues algunos medicamentos también nos pueden ayudar a tener un mejor control de esto. Y bueno, también como les decía, algunos pacientes tienen mucho cansancio aquí. Hay que valorar qué tanta ingesta de alimento está teniendo y qué tan adecuada es esta ingesta, ¿no? Qué tanta energía le está proporcionando. Y la otra parte es que el cansancio puede mejorar mucho con el ejercicio. Entonces, no dejemos o no echemos en saco roto esta parte, ¿va? Ahora, ¿cuál es la meta más importante de esto? Los cambios en el estilo de vida. Si nosotros solo damos el medicamento, pero nos olvidamos de todo lo demás, realmente no vamos a tener una mejoría. Y aunque sí veamos una mejoría, en el momento en el que el paciente suspenda el medicamento va a haber un rebote muy importante y puede ser que sí tenga una pérdida de peso, pero que no mejore su glucosa, que no mejoren sus colesteroles, que no mejoren sus triglicéridos, porque no hay un cambio en el estilo de vida. Entonces, no debemos solamente dar el medicamento, tenemos que abordar
todos estos temas. Si tienen mucha ansiedad por comer, perfecto, pues van con un psicólogo y entonces que nos ayude él en la parte de, ¿sabes qué? Pues ¿por qué está teniendo tanta ansiedad para comer, no? Oye, fíjate que él usa mucho el comfort food, o sea, cuando está muy estresado, come. Ah, bueno, pues ¿qué otras estrategias podemos hacer para canalizar el estrés, no? Como ver al paciente de manera muy integral y no solamente dar un medicamento, sino ver todo lo que tiene atrás este paciente. Aquí vienen como como estas tablitas que literal es todo lo que hablamos, pero una hoja medio apretujado que es como pues, la ingesta adecuada de fibra, ¿no? Minimizar el consumo de alcohol, llevar como un control con un nutriólogo, ¿no? Ver la actividad física, ver también, y aquí individualizar un poco, mmm, hay muy pocos pacientes que de verdad no pueden hacer ejercicio, pero muchos creen que por tener alguna indicación, o sea, tipo, creen muchos los pacientes que tienen hipertensión que no pueden hacer ejercicio. Claro que pueden hacer ejercicio y deben hacer ejercicio. Bueno, si tuvieron un infarto, bueno, pues chance los primeros meses no, pero sí hay que tener una rehabilitación cardíaca y esto es ejercicio, ¿no? Entonces, siempre ajustar un poco al paciente todo lo que nosotros vamos a ir haciendo. Aquí otras cosas como, pues, muy importante siempre valorar al paciente sin un juicio, sin un criterio, sin decirle, ay, estás gordísimo. Tratar de hacerlo de la mejor manera explicándole que la obesidad es una enfermedad y que no nada más es como porque él no tiene fuerza de voluntad, ¿no? Ni este tipo de cosas. Valorar si hay alguna contraindicación. Otra cosa aquí, justo miren, aquí venía lo de desórdenes alimentarios, que yo no lo había visto aquí escrito, pero algunos desórdenes gastrointestinales, ¿no? Si ya tenemos un paciente con osteopenia o con osteoporosis o con sarcopenia, pues bueno, valdrá la pena verdaderamente darle este medicamento. O sea, como que vale la pena, hay que como hacer esta valoración integral y decir, bueno, sí, se beneficia por esto, no, no se beneficia por esto, no. Ver si hay algún factor de riesgo modificable, referir a los pacientes, esto es muy difícil, la mayoría de los pacientes como que tienen un poco de resistencia a ir al nutriólogo, a ir a una asesoría psicológica. La verdad es que la parte de como ejercicio y así también tenemos esta deficiencia de que luego no hay quien nos ayude a dar el ejercicio de manera adecuada, ¿no? Y caminar al paciente a esa parte. Eh, Otra contraindicación que ya no les dije, pero bueno, es una contraindicación medio relativa, es que algunos estudios en ratón han visto que favorece o han desarrollado cáncer medular de tiroides. Todavía no es una contraindicación absoluta, ni mucho menos para usar estos medicamentos, pero sí, digo, vale la pena revalorar en estos pacientes y lo que sí es una contraindicación es pacientes que tienen ahorita les digo, ahorita se me fue la palabra, pero bueno, tipo una de las amigas de mamá que está tomando el medicamento nada más porque quiere bajar unos poquitos kilos, tuvo un cáncer medular de tiroides. Yo, la verdad, no le hubiera dado el medicamento porque ni siquiera es candidata y solo la arriesga, o sea, ¿para qué más riesgo, no? Aunque no sea algo tan documentado, pues 100 ratones sí se ha visto esto. Va a ajustar los medicamentos, ajustar las dosis si vemos que es necesario, valorar y monitorizar la pérdida de peso y yo soy de la idea de que entre más bajito, entre menos sea agresiva la pérdida de peso, y también digo, los estudios lo han demostrado, menos reganancia de peso van a tener cuando suspendan el medicamento. Entonces, pues, como dicen, despacio que llevo prisa, o sea, con calma, no hay una urgencia de bajar al paciente de un día a otro 35 kilos, no va a haber ninguna mejoría, ¿no? La hidratación, igual, el consumo de granos enteros, la proteína, la actividad física, ¿no? El consumo de vegetales y fruta, ¿no? Y pues también decirles que pueden comer como las grasas saludables. Y bueno, pues les dejo aquí, de aquí son los dos artículos principales en los que me basé. Les vuelvo a recordar mi Instagram por si quieren seguirme ahí, me encantaría que estén ahí en esa comunidad. Y muy importante, ahora sí, voy a dejar de compartirles yo. Y no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, si nos podemos abrir ahora sí los micrófonos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. El chat se encuentra abierto en caso de que tengan alguna pregunta. Igual y si se animan, pueden levantar la mano. Ay, sí, perdóname, les quité el QR muy rápido. Aquí se los dejo.
Y voy a tratar de ver aquí si hay preguntas. A ver. ah, o sea, el Wegovy es justo uno de los medicamentos GLP-1, que es la semaglutida. Wegovy es para la pérdida de peso. Hay quizás en la distinción de la nomenclatura realmente no estoy muy segura de por qué lo hicieron, pero bueno, es un medicamento, es justo de los medicamentos que hablamos que es un GLP-1. O sea, tengo una buena opinión siempre y cuando sea un buen paciente que es un buen candidato. En pacientes con nódulos en la tiroides no está registrado que haya algún riesgo, se pueden usar sin ningún inconveniente y también se puede usar en pacientes con hipotiroidismo siempre y cuando la tiroides ya tenga una buena ajuste y una buena función. ¿Qué efecto o relación tiene el GLP-1 en cuanto a la función del tejido adiposo en sus tres tipos? Sabiendo que en los pacientes que padecen obesidad existe una disfunción. O sea, finalmente, les voy a quitar tanto, perdón, esto del QR. O sea, una de las partes más importante, justo acá, el tejido adiposo, una de las partes más importantes, una de las disfunciones más importantes que tienen los pacientes que tienen obesidad en el tejido adiposo es la disfunción en la sensibilidad de la insulina y no permiten la entrada de la glucosa a su tejido. Entonces, esto mejora mucho con estos medicamentos. Y la otra parte es que finalmente cuando tenemos un mejor control o una pérdida de peso o una disminución en la grasa corporal, o sobre todo en la grasa abdominal, disminuyen estas alteraciones metabólicas que tiene el tejido adiposo. Uh, intenté con el primero. Perdón, ahorita si no les mando las ligas, no sé si ya disfuncionaron por alguna razón los QRs, pero les mando los artículos con mucho gusto. Si quieren, voy a entonces quitar mi pantalla y ahorita les comparto los artículos. Eh, no está contraindicado en pacientes con hipotiroidismo. No es lo mismo un hipotiroidismo con un cáncer medular, pero sí es importante entender que el paciente que, si le vamos a restar un GLP-1 a un paciente con hipotiroidismo, su tiroides ya tiene que estar bien regulada y ya tiene que tener un adecuado control antes de nosotros darles un GLP-1, ¿no? Sí se puede administrar junto a fentermina. Eh, Monjaro lo pueden recetar como nutriólogos. Yo no les recomendaría que ustedes como nutriólogos lo indiquen, yo les recomendaría que se unan con un médico para ver todas estas partes, ¿no? Porque al final cada uno tiene su función y yo creo que finalmente son medicamentos que se han abusado mucho, esa es mi opinión, que hay un abuso muy importante de estos medicamentos y creo que tenemos que ser un poco más juiciosos. He visto muchos nutriólogos que lo hacen, no es que esté súper en contra, pero finalmente, pues, estos medicamentos se deben de administrar o los deben de recetar médicos. Y yo te diría que te animes chance a acercarte a algún médico con el que puedas trabajar en conjunto y verlo en conjunto al paciente. En pacientes con prediabetes e hígado graso, ¿qué tanto tiempo se podría extender el tratamiento? Pues volvemos un poco a lo mismo. O sea, la idea sería que sean medicamentos de por vida. Pero pues aquí entonces nos preguntamos, ¿puede el paciente seguir, ¿no? O sea, seguir manteniendo el medicamento. ¿Qué va a pasar el día que haya desabasto del medicamento? Oye, ¿y qué tanto los efectos adversos? Entonces, no es que haya como un tiempo límite en el cuánto podemos usar el medicamento, pero recordemos que entre más tiempo lo usemos, más pérdida de masa muscular, más pérdida de hueso, más pérdida o más riesgo de tener estos desequilibrios nutricionales. Entonces, un poco, pues, ser juiciosos y ver, realmente es un paciente que vale la pena que le demos el medicamento y pues ya después ver cuánto tiempo se lo extendemos. En mi práctica clínica yo no he visto pacientes con cáncer de tiroides secundario, en realidad casi yo personalmente no he visto en mi consulta un paciente con cáncer de tiroides, entonces no te puedo responder ahí, pero en la literatura no es tanto para cáncer, o sea, te digo, es en ratones, no se ha visto en humanos. ¿Qué opina del genérico de semaglutide como lo venden en Estados Unidos? Fíjate que ya he visto mucho estos comentarios y por el momento no está avalado ningún genérico de estos medicamentos. ¿Por qué? Porque los medicamentos funcionan de la siguiente manera. Las patentes duran 10 años en el laboratorio que se crearon. Y a los 10 años caduca la patente y entonces se libera la fórmula farmacéutica para que se hagan genéricos. Hoy en día no se ha liberado ninguno de los medicamentos porque no tienen más de 10 años en el mercado
y se espera que conforme vayan aprobándose para diferentes usos, se vayan extendiendo estas patentes. Entonces, por lo menos por el momento no hay ningún genérico de estos medicamentos. ¿Qué ocurre cuando se aplica el GLP-1 y el paciente no se ejercita? Pues va a perder masa muscular y va a perder hueso. Entonces, siempre hay que explicarles muy importantemente que no es como, ya, te inyectaste y estás perfecto. O sea, no, te inyectaste y tienes que hacer ejercicio porque si no, entonces estás condicionando solamente una pérdida de peso en base a tu masa muscular. La verdad, buena pregunta. La verdad, no estoy muy segura de si los pacientes con síndrome de Prader-Willis serían buenos candidatos. Se los investigo y se los respondo porque no me gustaría mentirles, pero no vería el por qué no. Wegovy es específico para bajar de peso, sin embargo, el Mounjaro o el Ozempic también se pueden usar de manera exclusiva. Ok, ahí va. La cuestión aquí es que Ozempic y Wegovy son el mismo medicamento, solo que usan otra nomenclatura. Entonces, no sé por qué hicieron esta distinción en la farmacéutica de que Ozempic es para pacientes con diabetes y Wegovy es para pacientes solo para pérdida de peso, pero es la misma fórmula farmacéutica. O sea, es el mismo medicamento exactamente igual. Pero también puedes usar Mounjaro para bajar de peso. Y los Ozempic, pues también hay una baja de peso. Te digo que no estoy muy segura del por qué hicieron esta como distinción de decir, sabes qué, perfecto, el Ozempic es para diabetes y el Wegovy para bajar de peso. La verdad no sé por qué lo hicieron así, pero pues, finalmente es la misma fórmula farmacéutica. ¿Va? Creo que ya no hay como preguntas. Entonces, si me ayudan, les vamos, no sé, creo que hay más personas ahorita que cuando empezamos la clase, pero los que no estaban les tenemos una gran sorpresa porque estamos por iniciar nuestro diplomado de farmacología para pregrado y todos los que estén ahorita y se registren van a tener de gratis su inscripción al diplomado. Entonces, vale mucho la pena, les vamos a ir platicando un poco, si quieres bajarle un poquito. Diplomado cuenta con la certificación de Med Scientific de la Anáhuac de Cancún, una servidora, soy parte de la dirección, y la verdad es que está muy completo. Lo que buscamos es que sepan la farmacología, pero que también sepan mucho la base o la parte funcional o la parte integrativa de entonces, qué padre que ya me aprendí todos los medicamentos, pero pues, ¿cómo los voy a usar en la vida diaria, no? O sea, si soy clínico, pues, ¿cómo lo vamos a traer o lo vamos a bajar, no? O llevar a la parte clínica. ¿Quieren ustedes explicar un poco la parte, Emilio, que ya te vi que abriste tu cámara? Si igual nos platicas un poquito y aquí yo ando también. Hola, sí, sí, ¿me escuchan? Sí. Sí. Bueno, pues sí, este diplomado en realidad está pensado para todos los estudiantes de pregrado, porque pues esta es la nueva área de Med Scientific, ¿no? Entonces, en realidad este está pensado para todos los estudiantes de pregrado que pues quieren saber un poco más del dominio del tema de la farmacología, ¿no? Farmacología clínica, que pues regularmente lo que nos enseñan en la escuela, en la universidad, pues es un poquito de teoría, algunos fármacos, pero nunca nos enseñan cómo utilizarlos directamente pues en el paciente, ¿no? En la clínica. Entonces aquí lo que queremos, dentro de todos los temas y subtemas que van a aparecer en el diplomado, pues al final tenemos algunos que son como extra, que se nos hicieron pues bastante padres, que pues incluyen entre otros picaduras de alacranes, arañas, etcétera, ¿no? Farmacología en el embarazo, que cada cuánto lo vemos, salud sexual y reproductiva, interacciones entre el fármaco y el nutriente, urgencias médicas y manejo del farmacológico inicial. Cuándo no se deben de utilizar los antibióticos, porque sabemos que eso muchas veces nos enseñan cuáles son los antibióticos, pero cuándo no hay que usarlos, cuándo sí, ¿no? La farmacovigilancia, que tenemos un especialista en farmacología que va a hablar acerca de esto, la farmacomicrobiómica, que es algo que está explotando actualmente, y al final vamos a tener un taller integrado de casos clínicos que nos van a servir para integrar todo este conocimiento que ya estamos obteniendo tanto en la carrera como ahora en este diplomado, ¿no? Entonces, dentro de todos estos temas, pues van a ser temas que son de relevancia en la práctica clínica y que normalmente
pues no utilizamos tanto. ¿Por qué? Porque no nos enseñan cómo utilizarlo hasta que entramos en el internado, en el servicio social o ya directamente pues en la residencia, ¿no? Sí, yo Pues que sí. si quieres regresarte un poquito, bueno, más o menos el, bueno, dura el diplomado 6 meses y van a ser las clases en fin de semana también para que sea un poco más compatible con sus labores académicas de la universidad y también para que se van a quedar grabadas por si las quieren ver en otros momentos. Pero si se dan cuenta, vamos a hablar de, en general, como de todas las enfermedades o todos los padecimientos más comunes y como decía mucho Emilio, vamos a tratar de bajarlo o de llevarlo a la clínica para que sea mucho más integral y sea mucho menos teórico sin sentido. Yo sé, yo ya fui estudiante y que te hablen de tantos medicamentos y tanta farmacología y farmacocinética y sin como aterrizarlo en un paciente, la verdad es que es muy complicado. Entonces, nosotros lo que buscamos es esto, ¿no? Que esto esté muy dirigido a cómo integrarlo con el paciente, cómo estar en el día a día con el paciente, cómo indicarlo, cómo explicarle al paciente, cómo, si vamos a ver interacciones con los medicamentos, vamos a ver primero, obviamente, las bases, ¿no? Vamos a ver una farmacología del dolor. Ahí creo que se nos hizo muy importante y muy interesante hablar como de los fármacos en la parte de anestesia, que casi nunca lo vemos en la universidad, antibióticos, antivirales, antifúngicos y todo eso muy dirigido, como decía Emilio, al día a día, a qué paciente sí, a qué paciente no, cuáles son las interacciones más importantes. Eh, el taller ahí justo, la otra parte obviamente es hipertensión, dislipidemias, cardiopatías, insuficiencia cardíaca, la farmacología renal. En la parte 3 vamos a hablar toda la parte de endocrinología y un poquito del sistema digestivo y de la parte de la tiroides. En la parte 4 a mí me encantó la idea de, y fue de Emilio, pero no fue de Sebastián, creo, pero de poner un taller de inhaladores, creo que eso es algo que nos falla mucho como médicos y me recuerda un poco al taller, se han visto algún episodio de House que se dispara en el cuello como si fuera perfume en la paciente, ¿no? Y dices que su asma está muy mal controlado. Creo que eso es algo que no nos enseñan mucho y que creo que sí vale la pena tener como a la mano. La farmacología del sistema nervioso, de neurología y psiquiatría, eso también creo que es muy importante y que muchas veces nos topamos que nuestros pacientes que tienen depresión, ansiedad, que tienen alteraciones en el sueño y que pues eso casi nunca lo vemos como en la parte de la carrera, ¿no? El envejecimiento de la polifarmacia, que eso también es muy importante. Cada vez vamos a ver pacientes más grandes, más ancianos, entonces pues cada vez vamos a ver más pacientes con polifarmacia. Y a la otra parte, la parte que les platicábamos, muy importante, vamos a hablar de salud reproductiva, que casi ninguna universidad lo abarca, ¿no? Que es esta parte de anticonceptivos, toda esa parte de prevención del embarazo, que casi la mayoría de los programas académicos no lo cubren, nosotros lo vamos a cubrir. Y como les decíamos, pues van a tener su inscripción gratis por estar el día de hoy acá, así que yo creo que es una gran oportunidad para que no la dejen pasar. Ahí está la liga para registrarse. Y yo, déjenme lo que les enseñan eso, yo voy a compartirles los artículos para que los tengan. Perfecto, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Lamento mucho que no pueda encender mi cámara. Sucede que donde estoy es un poco 3 4 de la madrugada y pues bueno, la luz no está muy bien. Pero nada, justo como la doctora Jessica nos presentó el programa y también Emi y Ana Lu, que anda por aquí también con nosotros, que es parte del equipo de pregrado. Muchísimas gracias a todos, gracias doctora. Como pueden ver, es un programa muy completo, es un programa que nos ayudaron a gestionarlo profesionales de la salud con una vasta experiencia. Ya conocemos un poco de las clases tanto del doctor Eric, de la doctora Jessica, saben que son pues clases de calidad y sobre todo que nos aportan mucho, ¿no? La idea del taller de casos clínicos, que es el último taller de nuestro diplomado, es que justo podamos tomar todo este conocimiento, integrarlo y aplicarlo en nuestras consultas, aplicarlo en nuestro día a día. Porque sí, es verdad que aprendemos mucho de farmacología, pero también es verdad que al momento de las consultas no sabemos por dónde iniciar, ¿no?
Así que bueno, justo para esto es este diplomado, el que tengamos, el que estemos orientados, el que podamos iniciar y tengamos una base desde dónde. La inscripción normalmente es de 700 pesos, pero por asistir a la sesión académica del día de hoy, la inscripción es completamente gratis. En el forms de asistencia que va a compartir Analu en el chat, podemos encontrar al final una pregunta, ¿vale? La pregunta es, pues, si les interesa recibir la información de este diplomado, nos contactaremos por medio de WhatsApp o por correo electrónico. Y bueno, vamos a aprender un poco, a activar un poco el chat si alguien tiene alguna duda. Y en caso de que nadie tenga alguna duda, bueno, pues sería todo. Yo estoy buscando los artículos, pero mi computadora no me está ayudando, pero si no se los envío ahorita, o sea, prometo enviárselos por los chats, o sea, a quien guste, pero, Doctora, ok. si gusta, me puede enviar los artículos y se los mando cuando envíe Ah, el correo sí, masivo. sí, porque no estoy logrando encontrarlos. Digo, están en mi computadora en alguna parte, pero, pero no sé exactamente dónde quedaron. Pero sí, te los comparto y ya se los compartes tú a ellos, ¿va? Claro que sí. Y bueno, creo que ya no hay ninguna duda. Y igual ahí les dejaron mi Instagram. Me encantaría que me siguieran y pues cualquier cosa estoy pendiente. Espero que se animen al diplomado, vale mucho la pena y vamos a echarle muchas ganas para que vean que sí, sí está muy padre y que sí. Bueno, o sea, el diplomado en nutriólogos, licenciados en enfermería creo que es una muy buena opción. En nutrición creo que, no sé si les, o sea, realmente su cédula no les permite mucho recetar, pero pues si quieren entrar, pues son bienvenidos, ¿no? Y los biotécnicos también, bienvenidos todos. Cualquier, todo el aprendizaje es útil, así que el conocimiento es poder. Bueno, pues yo los dejo, que tengan muy bonita noche y estoy pendiente de cualquier cosa, ¿ok? Muchas gracias, doctora. Nos vemos Bye. pronto. Chao. Gracias. Vale. Diplomado en nutrición clínica. Claro, claro, ese, bueno, pues estaría muy bien, la verdad, un diplomado en nutrición clínica. Eh, el costo del diplomado en sí, la inscripción, como lo mencionamos, es de 700 pesos y lo pongo. Y las mensualidades son 6 mensualidades de 800 pesos cada mensualidad y un certificado final que es completamente digital en 700 pesos. Justamente con la promoción de la sesión académica, únicamente se pagaría la primera mensualidad y pues nada, inscripción totalmente gratis. ¿Vale? Justo como nos comenta Analu, ahí tenemos el programa para que lo puedan revisar igual en PDF. Vale, nada, pues creo que es todo. Eh, Analu, Emi, muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos pronto.